Recuerden que los ejercicios pueden aparecer en cualquier orden. Vamos a resolver el ejercicio de la tetera de aluminio. Dice que se colocan 0,75 kilogramos de agua dentro de una tetera de aluminio de 1,65 kilogramos y se los deja reposar durante varias horas a temperatura ambiente de 22 grados. Esto es para que quede claro que la tetera y el agua quedaron en equilibrio térmico luego de varias horas en 22 grados. La tetera y el agua contenida, ¿sí?, están a 22 grados Celsius, ambos. Nos preguntan cuánto calor habrá que transferirles para elevar la temperatura hasta 85 grados. La temperatura final, entonces, es 85 grados. Nos dan el calor específico del aluminio. Y nos dicen, bueno, que se colocó en un horno y que no hay transferencia de calor al entorno. O sea, nuestro universo es únicamente el recipiente, el contenedor de aluminio y el agua. Tenemos que elevarlos de 22 a 78 grados Celsius. El calor del agua más el calor que le tengo que entregar a la tetera va a ser igual al calor total, que es el que me preguntan cuánto calor hay que entregar en total. El calor del agua va a ser la masa de agua por el calor específico del agua por el salto térmico del agua. Y el calor que le tengo que agregar al aluminio será la masa de aluminio por el calor específico del aluminio por el salto térmico del aluminio. La masa de agua, nos olvidamos de anotar, 0,75 kilogramos. Esto es 750 gramos de agua. Y la tetera está hecha de 1,65 kilogramos. 1650 gramos de aluminio. La masa de agua entonces 750 gramos por el calor específico 1 por el salto térmico. El salto térmico, por las dudas lo vamos a hacer en la calculadora, es de 85 menos 22, es un salto positivo de 63 grados. Para ambos, 63 grados. La masa de aluminio, 1650 gramos. El calor específico, 0,2171 calorías por grado Celsius. Acá nos olvidamos de la unidad, ¿sí?, el calor específico del agua, 1 caloría por grado Celsius. Esto va a ser igual al calor total. Lo único que nos queda es hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque gramos se simplifica con gramos, grados Celsius con grados Celsius. Este resultado nos queda en calorías. Y 1600 lo mismo, gramos se simplifica con gramos, grados Celsius se simplifica con, nos faltó el salto térmico de 63 grados. Grados se simplifica con grados, nos quedó en calorías. Así que resolvemos cada una de las cuentas. 750 por 63 por 1 que no hace falta, 47.250 calorías más, ¿sí?, gramos se simplificó con gramos y grados centígrados con grados centígrados. Y 1650 por
0,2171 por 63. Esto da 22.567,54 calorías. Así que el calor total que hay que entregarle es este último número más 47.250, son 69.817,54 calorías. Este sería el valor exacto. Esto lo podemos escribir en kilocalorías, son 69,82 kilocalorías, o lo que es exactamente lo mismo que, si lo pasamos a joules, por 4,19, 292,53, 54 en realidad. Kilojoules. Recordemos que los ejercicios pueden estar en distinto orden. Este es el segundo que me aparece a mí, en el cual nos pide que indiquemos en cuál de los siguientes, indique en cuál de los siguientes casos es mayor el calor intercambiado, y nos pide que justifiquemos en forma breve y concisa en la hoja de papel. Nos dan el calor específico del aluminio, el calor específico del cobre, y nos muestran, al igual que estaba en el pizarrón, estos cuadrados, estos bloques: cuerpo A 10 grados Celsius, cuerpo B a 10 grados Celsius, ambos de cobre, cuerpo A 120 grados Celsius, cuerpo B a 120 grados Celsius. Este ejercicio es 100% teórico. Nos preguntan en cuál de las opciones. Sí, cuando tenemos cobre que le transfiere a cobre, cuando tenemos aluminio que le transfiere a cobre, o cuando tenemos aluminio que le transfiere a aluminio. Este caso, ¿cuál es el caso en el cual hay mayor calor? ¿Cuándo hay calor? Cuando hay diferencia térmica. Si no hay diferencia de temperatura, no hay calor. En el primer caso, ambos están a 10 grados Celsius. No hay calor. Hay temperatura, pero no hay calor. Lo que me preguntan es en cuál caso hay más calor. No me importan los materiales. En ninguno de los casos me importan los materiales. Lo que me importa es que en el primer caso hay equilibrio térmico, no hay calor. En el segundo caso hay equilibrio térmico, no hay calor. En el último de los casos hay equilibrio térmico, no hay calor. Entonces, en ninguno de los casos hay más calor, porque en ninguno de los casos hay calor. Es totalmente teórico, no hay que hacer ninguna cuenta. Lo único que hay que tener claro es que para que haya calor tiene que haber un desequilibrio térmico, y en este caso, en todos los casos, en los tres casos, no hay, en los tres casos hay equilibrio térmico, no hay calor. En ninguna de las opciones es mayor el calor, porque no hay calor en ninguna de las opciones. Seguimos con los ejercicios. Nuevamente, recordemos que pueden estar en otro orden. Es importante en este ejercicio, en el enunciado, lo primero que nos dice es: este enunciado se repite. Lea atentamente cuál es la pregunta en cada caso. Tenemos más de una vez el enunciado. El enunciado, lo primero que nos dice después de esta observación es: no hay transferencia de calor al entorno.
se coloca vacía sobre el fuego hasta que alcanza una temperatura de 150 grados. La temperatura inicial de la pava es de 150 grados Celsius. Por otro lado, se coloca 700 gramos de agua en la heladera con una temperatura de 4 grados Celsius. Y finalmente se coloca el agua dentro de la pava después de haber apagado el fuego. El fuego lo apagamos ya, el fuego no está más. ¿Sí? Tenemos la pava a 150 grados y el agua a 4 grados. Nos preguntan cuál va a ser la temperatura final. De nuevo, nos deja claro que no hay transferencia del calor entre la pava y el medio ambiente. Lo que sabemos entonces es, la pava que está a mayor temperatura le va a dar energía al agua que está a menor temperatura. Va a haber, obviamente el agua va a ir adentro, ¿no? El agua la vamos a tener dentro de la pava. Vamos a poner acá el agua dentro de la pava. Va a haber una transferencia de calor de la pava al agua. Todo el calor que cede la pava lo absorbe el agua. Todo el calor que absorbe el agua fue el que cedió la pava. No hay otro calor que no sean el de la pava y el del agua. El calor de la pava, que es un calor cedido, va a ser un calor negativo. Y el calor del agua va a ser un calor positivo. Por eso es que, si bien los valores, ¿sí?, el calor de la pava sería igual al calor del agua, no van a ser iguales, ¿sí?, porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, a uno de los dos lo tenemos que poner en negativo para que los valores sean iguales. O lo que es lo mismo, que es lo más simple de analizar, la suma de los calores, el calor de la pava más el calor del agua, es igual a 0. Porque uno cede y el otro absorbe. Bien, ¿cuánto es el calor de la pava? Es la masa por el calor específico de la pava por el salto térmico de la pava. ¿Cuál es el calor del agua? El calor que absorbe el agua, la masa de agua por el calor específico del agua por el salto térmico del agua. Esto es igual a 0. Nos lo piden el resultado final en Kelvin. Podemos inicialmente poner todo en Kelvin o podemos ponerlo inicialmente todo en calorías y a lo último lo pasamos en grados Celsius y a lo último lo pasamos a Kelvin. Como tenemos todo en Celsius, las temperaturas iniciales y los calores específicos en grados Celsius, lo podemos operar más fácilmente en Celsius. Repito, el camino puede ser todo por Kelvin, nos va a dar el mismo resultado. Vamos a poner la masa entonces en gramos. Estos son 1400 gramos. Son 1400 gramos. El calor específico es de 0,093 calorías por grado Celsius por el salto térmico. El salto térmico es la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 150 grados. Todo esto es de la tetera, de la pava. Nosotros, si queremos, podemos operar en Kelvin. El calor específico del cobre lo tenemos que transformar, hay que multiplicarlo por 4190. Vamos con el agua. Son 700 gramos por el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado Celsius, por el salto térmico, que nuevamente es la temperatura final menos la temperatura inicial, en este caso 4 grados Celsius. Todo esto es igual a 0. Las temperaturas finales son, que es lo que nos piden, son la misma para ambos. No está la temperatura final de la pava y la temperatura final del agua, sino que es la temperatura final de ambas. Así que
no hace falta que la pongamos, bueno, en este caso usamos negro y azul, vamos a poner negro y negro, ¿sí? Porque es la misma. Entonces, vamos a resolver esta cuenta para achicar pasos. 1400 por 0,093. Esto es 1400 por 0,093, ¿sí? Es 0,093. Da 130,2. Esto, ¿sí? Da 130,2. ¿Qué me queda entonces? 130,2. Los gramos se simplificaron con gramos. Calorías por grados Celsius por la temperatura, menos este mismo valor, 130,2. Esto dio 130,2 por los 150 grados. Esos 130,2 por los 150 grados da 19.530. 19.530 calorías, porque los grados Celsius se simplifican con los grados Celsius. Todo esto es la pava. Más, vamos a seguir con negro. Acá se simplifican los gramos con los gramos y me queda 700 calorías sobre grados Celsius por la temperatura final. Menos 700 por 4, siempre por las dudas con la calculadora, 700 por 4, 2800. Y los grados Celsius se simplifican con los grados Celsius, así que estos son calorías, todo igual a 0. Puedo juntar menos 19.530 calorías con menos 2.800 calorías, y por otro lado, temperatura final con temperatura final. 130 más 700 es 830,2 calorías por grado Celsius por la temperatura, menos. Como es menos y menos, lo podemos sumar y termina dando menos, o sea, hago menos 19.530 menos 2.800 o lo sumo y es lo mismo. 2.800 más 19.530, 22.330. Calorías igual a 0. Este término lo podemos pasar sumando para el otro lado, ¿sí? Suma al 0, así que me queda acá. Y lo que quiero averiguar es la temperatura. Las calorías pasan dividiendo, ¿sí? Estas calorías de acá que estaban multiplicando pasaron dividiendo, y los grados Celsius que estaban dividiendo pasan multiplicando. Caloría se simplifica con caloría, y los 830,2 también pasan dividiendo. Están multiplicando a la temperatura final. Entonces ahí averiguamos cuánto es la temperatura final en Celsius. Nos dio el resultado. Los 22.330 dividido 830,2. Esto da 26,9 prácticamente. Temperatura igual 26,9 grados Celsius. Nos los piden Kelvin. 26,9, que en realidad el resultado es 26,897. El 7 se transforma en 10 y por eso se transforma en 26,9. A esto le tenemos que sumar 273,15 para pasarlo a Kelvin, más 273,15. Esto nos da exactamente 300
0,047. O sea que la temperatura final en Kelvin, recuerden, minúscula temperatura en Celsius, mayúscula temperatura en Kelvin, es de 300,047. Como nos piden los resultados con dos decimales, es 300,05 Kelvin. Esta es la respuesta en Kelvin porque nos las piden en Kelvin. 300,05 Kelvin es la respuesta correcta de la temperatura final del equilibrio térmico. Tal cual como habíamos visto, el ejercicio 4 tiene exactamente el mismo enunciado. Lo que cambia es la pregunta, en este caso es ¿cuánto calor se intercambió? Y nos piden que indiquemos en la hoja de papel quién cede y quién absorbe. Entonces lo que hay que calcular es cuánto calor se intercambió. Teniendo la temperatura, que es lo único que vamos a dejar, es bien simple determinar el calor intercambiado, porque tenemos que hacer la cuenta y de hecho ambas cuentas nos tendrían que dar lo mismo. Entonces saquemos la temperatura, vamos a hacer un poco de espacio. Y lo único que tenemos que hacer es la cuenta con la temperatura final. La temperatura final es 300 Kelvin. Borré la temperatura final en Celsius. Vamos a calcularla nuevamente. 300 menos 273. La temperatura era de 26,9 grados en Celsius. Esta temperatura, 26,9 grados Celsius. Y acá también, 26,9 grados Celsius. Entonces la cuenta que tenemos que hacer, ambas cuentas nos tienen que dar lo mismo. Tenemos por un lado 1400 por 0,093 por el salto térmico, que es 26,9 menos 150. Esto me da menos 16.027. Como 62 calorías. Es negativo porque es el calor de la pava. Acá ya lo que tenemos claro es que como la pava nos dio negativo, igual esto ya lo tendríamos que haber sabido, la pava cede calor, ¿no? Cede calor, cede energía y por ende el agua nos debería dar positiva, absorbe. Absorbe calor, absorbe energía. La cuenta del agua nos tendría que dar lo mismo, 700 por la temperatura final, que es 26,9 menos 4 grados centígrados. Esto nos da 16.030. El valor es el mismo. Acá hay una diferencia por los decimales, porque la temperatura no era exactamente 26,9. Nos piden el calor en joules. Lo tenemos en calorías. A esto lo vamos a tener que multiplicar por 4,19 por 4,19. Esto da 67.000 166 joules. O para que hagamos más fácil, 67,19
17 kilojoules. Y ahí no tenemos problemas con la diferencia entre los 16.027 calorías o 16.030 calorías. Queda todo dentro de los 67,17 kilojoules. El ejercicio que sigue a continuación es 100% teórico. Yo lo tengo como ejercicio 5. Dice: en el interior de una heladera la temperatura es de 4 grados Celsius. La temperatura es de 25 grados Celsius todos los días, obviamente para este ejercicio. O sea, la temperatura del aire, la temperatura ambiente, ¿sí?, en este ejercicio, es de 25 grados Celsius. Después me dicen: coloco una papa dentro de la heladera durante 3 días consecutivos. Tengo agua dentro de una cacerola que ha estado hirviendo durante varios minutos sobre el fuego de la hornalla. Me dicen, entre paréntesis, la olla es bien grande y tiene varios litros de agua. Saco la papa de la heladera. Coloco la papa dentro del agua hirviendo durante 3 horas. Saco la papa del agua y la dejo sobre la mesa. Y acá viene qué es lo que hay que hacer, ¿no? Indique para cada uno de los siguientes casos cuál es la temperatura solicitada. Entre paréntesis me piden que justifique en forma breve y concisa las respuestas en la hoja. Primera pregunta, entonces: ¿cuál será la temperatura? Porque es lo que siempre hay que indicar, ¿eh? ¿Cuál es la temperatura? Si coloco la papa en un balde lleno de agua y hielo revuelto durante 3 horas y mido la temperatura del interior de la papa. Entre paréntesis me pone que hay mucho hielo y mucha agua, todo mezclado. Entre las opciones me da 4 grados, 50 grados, 25 grados, 0 grados, 100 grados. Todas son posibles, no hay forma de saberlo, ninguna de las temperaturas. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Hay un contenedor con agua y hielo, mucha agua y mucho hielo, y por lo que dice ahí lo estuvieron revolviendo durante 3 horas a esa agua y a ese hielo, y sigue habiendo agua y hielo mezclado, y aparte la papa estuvo ahí durante 3 horas. Coloco la papa en el balde, hielo revuelto durante 3 horas. Lo que tenemos que tener claro es que si hay agua y hielo conviviendo en el mismo contenedor, esto está a 0 grados Celsius. Es una pregunta 100% teórica. Si yo pongo agua y hielo juntas y las revuelvo, buscan el equilibrio térmico en 0 grados y la convivencia entre esa agua y ese hielo es en 0 grados, de nuevo. Esto lo tenemos que saber por la parte de teoría. El agua va a estar constantemente entregándole energía al hielo, el hielo va a estar constantemente absorbiendo energía del agua. Van a buscar el equilibrio térmico entre el agua y el hielo, porque están mezclados revolviéndose. Y también van a buscar el equilibrio térmico con la papa, porque está adentro de ese contenedor con agua y hielo. Entonces los tres van a llegar a un equilibrio térmico. El agua en estado líquido, la temperatura más baja que puede tener es 0 grados. El hielo en estado sólido, la temperatura más alta que puede tener es 0 grados. Así que para que convivan los tres, el agua, el hielo y la papa, y nos dicen que estuvieron 3 horas, o sea, se genera el equilibrio térmico en 3 horas. No es que lo pusimos 1 minuto y bueno, no sabemos, la papa puede estar caliente, puede estar a cualquier temperatura, si la papa la dejo muy poco tiempo, pero hace 3 horas que estuvo
todo revolviéndose, agua, hielo. Entonces la papa, que alcanza equilibrio térmico, dentro del contenedor de agua y hielo está a 0 grados Celsius, que es la temperatura en la cual conviven el agua y el hielo. De nuevo, pregunta teórica. Vamos con la que sigue. Si mido la temperatura del interior de la papa cuando la saco de la heladera. De nuevo, la papa estuvo dentro de la heladera durante 3 días consecutivos, dice. Suficiente tiempo para lograr el equilibrio térmico. ¿Qué equilibrio térmico? El que hay dentro de la heladera. Dentro de la heladera hay 4 grados, entonces la papa, si bien la saco de la heladera, está a 4 grados Celsius. ¿Qué parte de la papa está a 4 grados Celsius? Toda la papa. La parte de afuera de la papa, la cáscara de la papa, la mitad de la papa, adentro, donde midan la temperatura de la papa, va a estar en equilibrio térmico. Se produce equilibrio térmico. Está en 4 grados Celsius la papa. Vamos con, nos dice, dejo la papa sobre la mesa durante un día y nuevamente mido la temperatura del interior de la papa. Si la dejan sobre la mesa está en contacto con el aire, con el ambiente, que está a 25 grados. Nos dicen que en este ejercicio todos los días están a 25 grados. Suponemos, no sé, que estamos en primavera, verano, y bueno, durante todo el día hay 25 grados, o en la cocina tienen aire acondicionado y lo dejan prendido todo el tiempo a 25 grados. Entonces la temperatura ambiente es de 25 grados. Nos dicen que la dejé durante todo el día. Bueno, va a tener la temperatura va a ser equilibrio térmico con la temperatura ambiente. La papa va a estar a 25 grados Celsius. Y por último nos dicen, mido la temperatura del interior de la papa 3 horas después de ponerla dentro del agua de la olla. Y me dejan claro, entre paréntesis, que la olla sigue sobre el fuego todo el tiempo. La olla, nos decían al principio, que la olla había estado hirviendo durante varios minutos sobre el fuego. Entonces, la olla, si tiene agua hirviendo, está a 100 grados Celsius. Si pongo la papa y la dejo durante varias horas, se produce el equilibrio térmico. Entonces la papa va a estar a 100 grados Celsius. Nos piden la justificación de esto. La justificación en todos los casos es el famoso equilibrio térmico. Si le damos suficiente tiempo, está bien. Es cierto que no sabemos cuánto es ese suficiente tiempo. Pero por sentido común sabemos que si yo dejo una papa que está a la temperatura que sea, 100 grados, la dejo sobre la mesa media hora, ya tiene temperatura ambiente. 1 hora a lo sumo, ya tiene temperatura ambiente. Pero acá en todos los casos estamos hablando de 3 horas o más, porque en un caso dice la dejo todo un día, durante un día, para que consiga el equilibrio térmico. Entonces, la justificación es simple. Equilibrio térmico. Equilibrio térmico en cada caso con lo que está en contacto para generar el equilibrio térmico. Este ejercicio es 100% teórico, no hace falta hacer ninguna cuenta. Nuevamente tengamos presente que pueden estar en otro orden. El ejercicio que me figura a mí como número 6 es el que pregunta la diferencia entre temperatura y calor. Deja claro que es según la teoría cinético-molecular. Nos piden que seamos breves y concisos.
temperatura, nos pide la diferencia, ¿no? Vamos por lo más simple, que es, ¿qué es lo que tienen en común? Ambas son energías. La temperatura es la manifestación de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, y el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro. Entonces ahí fácilmente vemos, buscando primero la similitud entre temperatura y calor, que es la energía, ambas son energías, vemos fácilmente cuál es la diferencia. La diferencia es que la temperatura manifiesta la energía propia de un cuerpo. De un cuerpo, de un sistema, ¿sí? de nuestro universo. Y calor es el intercambio de energía entre dos o más, ¿no? Porque pueden ser 3, 4, 2 o más cuerpos. Vamos a poner cuerpos o sistemas de un cuerpo o sistema. Entonces, temperatura es la energía propia de un cuerpo o sistema y calor es el intercambio de energía entre dos o más cuerpos. Un cuerpo tiene temperatura, un cuerpo no tiene calor. Entre cuerpos no se comparte temperatura, ¿sí? No hay transferencia de temperatura entre dos cuerpos. Entre dos cuerpos hay transferencia de calor. Y obviamente transferencia de calor si hay desequilibrio térmico. Entonces, siendo concisos, breves y yendo directo a la diferencia entre temperatura y calor, temperatura es la energía propia de un cuerpo sistema, y el calor es el intercambio de energía entre cuerpos. Podemos simplemente poner calor, intercambio de energía entre cuerpos o sistemas. Intercambio de energía entre cuerpos. Y temperatura, energía propia, ¿sí? De un cuerpo. Es la energía de sus moléculas, ¿no? Pero es la energía que contiene, ¿sí? La manifestación de la energía que contiene ese cuerpo. Y calor es transferencia de energía. Temperatura es la energía térmica propia y calor es la energía intercambiada entre diferentes cuerpos. También podemos citar simplemente eso, ¿no? Temperatura es propio de un cuerpo. No necesitamos ni siquiera poner el qué, porque nos piden la diferencia, ¿no? Como nos piden la diferencia, podemos sacar. Temperatura es una indicación propia de un sistema, es una magnitud propia de un sistema, y el calor es una magnitud de intercambio entre sistemas. Vamos con el que sería el último ejercicio, que está partido en dos. Nos deja claro, este enunciado se repite. Lea atentamente cuál es la pregunta en cada caso. Es un único ejercicio con dos preguntas. Dice que hay un contenedor con masa despreciable que contiene 0,45 kilogramos de alcohol a 10 grados Celsius. Se agregan 30 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius y finalmente se entregan 45 kilojoules. Nos pregunta la temperatura final en Kelvin del agua cuando ya no hay transferencia de calor. Nos da esta pequeña pista o ayuda. Acá no vemos agua, hay alcohol, hielo. Pero nos pregunta la temperatura final del agua como ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro de que este hielo, nosotros le vamos a entregar calor a todo.
el calor se va a repartir y es lo que tenemos que ver cómo se reparte ese calor. Le vamos a dar calor al hielo, al alcohol, y le vamos a dar calor al hielo. ¿Qué va a pasar cuando le demos calor al hielo? El hielo primero va a aumentar la temperatura de menos 15 a menos 14, menos 13, menos 12, hasta 0 grados, que es la temperatura máxima que puede tener el hielo. Cuando el hielo llegue a 0 grados, va a seguir siendo hielo a 0 grados, y le vamos a seguir entregando calor, y se va a derretir. Después de que se haya derretido, le vamos a seguir entregando calor. Ya cuando se derritió es agua a 0 grados. Vamos a ir aumentándole la temperatura a esa agua hasta que llegue a una temperatura final que será la misma temperatura que tenga el alcohol. Los dos van a quedar en equilibrio térmico después de entregarle los 45.000 joules. Yo lo que tengo que ver primero es cuánto de estos 45.000 joules uso para transformar este hielo en agua. Porque el calor lo primero que va a hacer es aumentarle la temperatura al hielo, derretirlo y después aumentar la temperatura de ambos, tanto del alcohol como del agua proveniente del hielo. Entonces, vamos a ver primero cuánto calor necesitamos para cambiarle la temperatura al hielo. Esto es calor para cambiar la temperatura del hielo igual a la masa de hielo por el calor específico del hielo por el salto térmico del hielo. La masa de hielo, 30 gramos. Vamos a poner 30 sobre 1000. Esto es en kilogramos. ¿Por qué? Porque el calor específico me lo dan en joule kilogramo Kelvin. 2100 joule por kilogramo Kelvin por el salto térmico. El salto térmico es de menos 15 a 0. Siempre es, el salto térmico siempre es temperatura final menos temperatura inicial. La final es 0 menos 15. Así que el salto térmico es de 15 grados Celsius o de 15 Kelvin, porque el salto es igual para Celsius que para Kelvin. Así que tengo un salto de 15 Kelvin. Hacemos esta cuenta de nuevo. Esta cuenta es para que el hielo pase de menos 15 grados a 0 grados. Le cambiamos la temperatura al hielo. Es 30 dividido 1000 porque lo tengo que poner en kilogramos. Por 2100 por 15. Son 945 joules. Yo ya le estoy restando a esto. Acá tengo, yo le estoy aportando 45.000 joules. Ya le estoy sacando 945 joules. ¿Se lo saco para qué? Para que el hielo pase de menos 15 a 0. Ahora tengo hielo a 0 grados, pero no es agua todavía. Entonces lo tengo que transformar en agua. ¿Cómo hago para transformarlo en agua? Le sigo entregando calor. ¿Cuánto calor? Bueno, el calor necesario para fundirlo. ¿Cuánto es el calor para fundirlo? La masa de hielo por el calor de fusión. La masa de hielo sigue siendo la misma. 30 sobre 1000 kilogramos, ¿no? Y el calor de fusión me lo dan, el calor de fusión del agua o del hielo, que es 3,34 por 10 a la quinta. Joule por kilogramo. Kilogramo se simplifica con kilogramo, así que el resultado me da en joule. Acá Kelvin se simplificaba con Kelvin, kilogramo con kilogramo y el resultado me da en joule. Hacemos esta cuenta, esto va a ser un número mucho más
grande, ¿no? Porque tenemos 30 dividido 1000 por 3,34 por 10 a la quinta. Esto es 10.020 joules. Esto es para derretir el hielo. Q para derretir igual 10.020 joules. ¿Que sigue? ¿De dónde sigue saliendo ese calor? Bueno, es de lo que me estaban entregando. Yo le sigo sacando, le saco todavía menos. 10.020 joules. Recién ahora tengo agua a 0 grados. Ni siquiera a 10, a 0 grados. Está bien, pero ahora ya tengo el agua esta que me nombran acá. ¿Cuál es la temperatura final del agua? ¿Sí? Pero ya no tengo 45.000 joules. ¿Cuánto me quedó? Recién ahora tengo entonces alcohol a 10 grados y agua a 0 grados. Y ahora los voy a calentar. Pero me quedaron 45.000 joules que tenía inicialmente, menos 945, menos 10.020, 34.035 joules. Ese es el calor que le entrego al alcohol y al hielo. Entonces voy a tener, por un lado, el calor del alcohol. El calor que va a absorber el alcohol. ¿Sí? El alcohol va a absorber calor para aumentar su temperatura. Por otro lado, tengo el calor que va a absorber el agua. Y esto en total van a ser 34.035 joules. Esto también lo podría haber analizado como 45.000 joules igual a el calor que absorbe el alcohol más el calor para cambiar la temperatura al hielo más el calor para fundir el hielo más el calor que absorbe el agua. ¿Sí? Lo podría haber planteado así. Estos dos ya los saqué, los paso restando y me queda esto de acá. Tenemos entonces el calor que absorbe el alcohol y el calor que absorbe el agua. Vamos a pasar a color negro. ¿Cuánto calor absorbe el alcohol? La masa del alcohol por el calor específico del alcohol por el salto térmico del alcohol más ¿cuánto calor absorbe el agua? La masa de agua por el calor específico del agua por el salto térmico del agua. Y esto va a ser igual a 34.035 joules. ¿Cuánto es la masa del alcohol? 0,45 kilogramos. ¿Cuánto es el calor específico del alcohol? Me lo dan en calorías grados Celsius. Esto ya lo deberíamos saber. Yo lo tengo que multiplicar por 4.190 para pasarlo a Joule por kilogramo Kelvin. Los 0,6 lo multiplicamos por 4.190. Esto lo tenemos en la teoría también. Son 2.514 Joule por kilogramo Kelvin. Si no, si quieren pueden pasar. Lo que pasa es que hay que pasar todo a calorías y todo a grados Celsius. El calor específico entonces 2.514 Joule por
kilogramo Kelvin por... El salto térmico va a ser la temperatura final, que va a ser la misma para los dos, menos la temperatura inicial, que es 10 grados. A esto le tengo que sumar la masa de agua, o sea, el calor del agua, que es la masa de agua, es la misma masa que el hielo, ¿no? La masa nunca cambió. 30 sobre 1000, nos quedamos sin batería. 30 sobre 1000 kilogramos por el calor específico del agua, 4190 joule por kilogramo Kelvin, por temperatura final, que es la misma que la temperatura del hielo, menos 0 Celsius, que es la temperatura inicial del agua. Esto igual a 34.035 joules. A esto vamos a resolver primero esta cuenta de acá. 0,45 por 2514, 1131,3. Esto es joule por Kelvin por la temperatura final menos. Vamos a pasarlo a Kelvin, así queda todo en Kelvin, no metemos la pata. Esto es 283 Kelvin. Más, hacemos esta cuenta. $30 dividido 1000 por 4190. 125,7. Joule por kilogramo por la temperatura final menos 273 Kelvin igual a 34.035 joules. Lo podríamos haber dejado en Celsius y el resultado nos daba de la temperatura final en Celsius, pero como nos piden en Kelvin, ya está, lo tenemos en Kelvin. Era un poco más sencillo dejarlo en Celsius, pero no importa. Hacemos distributiva. Nos queda 1131,3 joule por Kelvin, temperatura final, menos 1131,3 por 283. 1131,3 por 283. 320.000 157,9. Esto queda joules. Más 125,7 joule por Kelvin, temperatura final, menos 125 por 273. Esto da 34.316. Joules. Bueno, vamos a juntar lo que tiene temperatura final con lo que tiene temperatura final, lo que tiene joules con lo que tiene joules. Acá siguen estando los 34.000. 1131,3 más 125,7. Esto me da 1257.
joule por kilogramo, temperatura final, menos los 32.000 con los 320.000, 157,9 más 34.316,1, 354.000, 474 joules igual a 34.035 joules. Bien. Todos estos joules pasan sumando para el otro lado. Esta cuenta me da 350 más 34.035, 388.000, 509 joules. Pasamos dividiendo los 1257. Los joules también pasa dividiendo y los Kelvin quedan multiplicando, y esto me va a dar la temperatura final en Kelvin. Este valor que teníamos entonces lo dividimos por 1257. Esto da 309,08 Kelvin. Si queremos lo podemos pasar a Celsius, esto menos 273, solo para hacer una observación, ¿no? 36 grados. El alcohol aumentó su temperatura hasta 36 grados y el agua también hasta 36 grados. Igual la temperatura nos la piden en Kelvin. Lo que me piden en el siguiente ejercicio, igual ahora vamos a borrar, pero vamos a necesitar la temperatura final, así que la vamos a anotar. La temperatura, esto ojo está mal acá. Es temperatura con mayúscula porque lo estamos calculando en Kelvin, ¿no? Bueno, a todos lados es la temperatura con mayúscula. La temperatura final es de 309,08 Kelvin. Nos piden el calor que absorbió el alcohol. Solamente el calor que absorbió el alcohol. O sea, de todo este calor que entregamos, nosotros sabemos que para aumentar la temperatura del hielo usamos 945 joules. Para fundir el hielo, 10.020 joules. Bueno, ahora nos preguntan puntualmente cuánto calor usamos para el alcohol, que es simplemente la masa de alcohol por el calor del alcohol por el salto térmico del alcohol. O sea, deshacer esta cuenta sabiendo que ahora la temperatura final, ¿sí? Bueno, acá tenemos 10 grados, tendríamos que usar acá, en la temperatura final es 309,08 Kelvin. Este es el salto térmico que tenemos. Vamos a hacer un poquito de espacio nada más, un poquito de lugar. Claro, me gustaría no borrar todo. Para eso alcanza.
El calor va a ser entonces los 0,45 por los 2514, que es el calor específico, la masa del alcohol, el calor específico del alcohol y el salto térmico del alcohol. El salto térmico del alcohol es ese número que tenemos eran estos 36 más 273, ¿no? 309,08 menos la temperatura inicial, que es 283. O sea que el salto térmico es de 26 grados. Esto terminó a 36 grados. El salto térmico es de 26 grados. De 26 Kelvin o 26 grados Celsius. Esto es el calor que absorbió el alcohol por 1131,3, 29.500 joules. Nos lo piden en BTU. Así que a esto lo tenemos que dividir por 1055. Nos da 27,96 BTU. Lo único que vamos a hacer ahora es una pequeña verificación de que el calor total nos dé. Vamos a ver cuánto calor absorbió el agua. El salto térmico es del total de la temperatura, ¿no? Los 309,08 menos 273, 36 grados. 36 grados o 36 Kelvin porque es el salto por 125,7. Sí, estamos haciendo esta cuenta de acá para ver cuánto calor. Esto es una verificación, ya se terminó el ejercicio. ¿Cuánto calor absorbió el agua? Entonces nos da 4.535 Este es el Q del agua. ¿Para qué lo saqué? Pura y exclusivamente para que veamos entonces que la suma de los 4 calores nos tiene que dar 45.000. Este es el calor que acabamos de calcular para el agua, para modificar la temperatura del agua. A esto le sumo los 945, que es para modificar la temperatura del hielo, más los 10.020, que es para derretir el hielo, más los 29.500, que es el calor que absorbió el calor, el calor que absorbió el alcohol, me da los 45.000, me da 0,25, o sea, tengo un pequeño error de 0,25 en los 45.000 joules que le entregamos. La respuesta de este último ejercicio entonces es la temperatura final, que me la pide en Kelvin, 309,08. ¿Y cuánto calor absorbió el calor? 27,96 BTU.